Jeremías 32, del 39 al 41. A base de la repetición de la palabra de Dios, hay un principio de repetición, el corazón duro se va quebrantando. Y es muy importante que entendamos lo que Dios quiere para nosotros. Y muchas veces el corazón, que es perverso y engañoso, se cierra ante unas verdades gloriosas que Dios nos da. Y por eso es que repetimos muchas veces sus promesas, porque solamente así el corazón es quebrantado. La Biblia dice en Jeremías que mi palabra es como un martillo que quebranta la tierra. ¿Okay? Por eso, vean lo que dice aquí Jeremías 32, del 39 al 41. Leamos juntos, hermanos. Y les daré un corazón y un camino para que me tengan eternamente, para que tengan ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me olvidarás y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciendo el bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón. Gracias, Señor, porque nos conforta el saber que tienes pensamientos de paz para nosotros, que tú no te vuelves atrás de hacernos bien, y es más, eso te produce gozo hacerlo. Ayúdanos a entenderlo y a no frenar todo el bien que tú tienes para con nosotros, y a entender que el único o los únicos que podemos estorbar estas bendiciones somos nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Temer a Dios es nuestro bien. Temer a Dios es nuestro bien. ¿Se dan cuenta que hay un complot satánico para no temerle a Dios? Hay unos que, bueno, es obvio cómo se maneja el mundo afuera, es obvio, por lo que es, se ve a todas luces que son anti-Dios. Pero también Satanás se ha elegido como el maestro del engaño, y muchas de las religiones son anti-Dios. Muchos se asombran que el Papa dijo y el Papa el esto. Bueno, pues el Papa es anticristo. ¿Sí me explico? Y por eso mucha gente es engañada. Ahora, si no entendemos y grabamos en nuestro corazón, pero en verdad grabamos, que Dios tiene pensamientos de paz y que lo que nos conviene es estar atentos a lo que Él dice, no vamos a pasar nunca a un nivel que Dios quiere que pasemos. En la Biblia se nos revela el corazón paternal de Dios. Fíjense bien, hermanos. Dios se empeña en hacernos bien. Se empeña en hacernos bien. Fíjense bien. Se empeña en hacernos bien. Pero nosotros destruimos ese bien que Él quiere dar. Él quiere hacernos. El bien para nosotros es temer a Dios, es decir, considerarlo en todos nuestros caminos y darle a Dios el lugar que le corresponde. Les voy a poner un ejemplo cómo es que destruimos nosotros mismos la bendición. Lo repetimos hasta la saciedad aquí, cuando dice contento con lo que tienes. ¿No dice eso? ¿Quién puede destruir eso? Uno mismo. Te estás quejando y te estás quejando, te estás quejando, te estás quejando, te estás quejando. Si tienes una casa, porque es mejor la otra. Si tienes, unos zapatos, ¿por qué no tienes otros? Si tienes este coche, ¿por qué no el otro? No quiere decir que no anheles a otras cosas. ¿Ok? La cosa es estar contento. ¿Quién puede destruir esto que dice Dios? Regocijados en el Señor siempre. ¿Quién lo destruye? Uno mismo. Lo paradójico de esto es que le echamos luego la culpa a Dios. ¿No es cierto?
tienen caras. Nos vienen cosas y luego no entendemos que es porque nosotros mismos provocamos muchas de ellas. Regocijaos en el Señor siempre, en el Señor. Filipenses 4:4, en el Señor. Yo tengo dos opciones: o me regocijo en el Señor, o pienso con cochambre en mi mente todo el tiempo. Y pienso lo peor. Soy esto, soy aquello, nadie me quiere, no me toman en cuenta, esto. No, a ver, pregunta, ponga mucha atención, no se distraigan, eso sí. No se distraigan. Entonces, fíjense bien. ¿Qué es lo que destruye al ser humano? Lo mismo. Tú ahorita vives lo que tú has cosechado, lo que has sembrado en el pasado. Tú estás viviendo ahorita lo que sembraste en el pasado. Nada más. Y vivirás en un futuro lo que estés sembrando hoy. Nada más. Lo dice Gálatas 6:7. Entonces, Dios dice, voy a hacerles un corazón nuevo, les voy a dar un camino para que me entiendan. Pero mucha gente que dice que tiene temor de Dios, no lo tiene. Se engaña a sí misma, y voy a decirlo por qué. Por nada estéis afanosos. Ah, no, pero... Eso es lo que Dios dice, que tú no quieres cosechar. ¿Quieres glorificar la enfermedad? Cosecha. Cosechalo. Pero siempre le echa la culpa, yo no fui, fue Tetete, Galpela, fue esto, fue aquello, que lo otro. No. Se dijo la palabra de mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Pregunta, ¿vives con mucha paz y sin tropiezo? Otra. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque Dios envía y bendición y vida eterna. Mirad cuando vuelves a habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí Dios envía bendición y vida eterna. No, pero, y ahí está el corazón perverso y engañoso tomando el lugar de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y muchos no se dan cuenta por qué no accedo a otro nivel en Dios, porque están total y absolutamente en contra de lo que Dios dice. Total y absolutamente. Por ejemplo, cuando dice que hay que meditar en la Escritura, de día y de noche. Bueno, pero cuando hay un pero, mira, ya mejor ni discutas con ese tipo de personas, porque ya ni vale la pena. Por eso mejor así es poner la palabra y cada quien que tome que va a tomar, porque hay gente que ya decidió ser ella y nada más ella y su corazón arriba de la palabra de Dios, y así se van a morir. Pero algunos de los que entiendan esto, espero que sea la gran mayoría, entendamos que no es para cuestionar o para ponerle peros a la Biblia, es o lo dice o lo dice. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y voy a repetir, por eso es que muchos glorifican a la enfermedad y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Glorifica al Señor. Habla lo que Dios dice que habla. Imagínate a Pedro con Pablo. Viene Pedro y dice a Pablo, Pablo, te ves fatal. ¿Qué te pasa? Cada vez te veo peor. ¿No han visto ese tipo de personas que no buscan errores en la gente? Oye, ¿por qué dicen esto? ¿Y por qué dicen aquello? Y esto. Y que son como víboras que tienen lengua de serpiente. Nada más están criticando. Les ha tocado ver ese tipo de personas. Y si te toca una frenada en seco, ¿sabes qué? Si me vas a hablar, habla de algo que edifique, algo que valga la pena. Si no, mejor ni me hables. ¿Estamos claros? Porque, en verdad, el temor de Dios, muchos lo toman muy poéticamente. No, y
muchas de las cosas terribles que pasan es que, fíjense, fíjense cómo es ese tipo de personas. ¿Ya viste que anda con las cosas? Es un decir. Pero ese tipo de gente que nada más siembra estupideces es tóxica. Es tóxica. Ya en verdad una pura burrada. Y créanme que en cada congregación hay gente así. Hay gente así. En cada congregación. Son de las personas que no les gusta juntarse con los hermanos. Y si se juntan es nada más para criticar. ¿Ok? Entonces dicen, bueno, es que no tendrán cosas mejores que hacer, porque es terrible, no temen a Dios. Te voy a decir una cosa, y quiero que se los vean. Si Dios nos junta, es para bendecirnos. Y para que tú sepas que eres un canal de bendición a los demás. ¿Qué diferente sería? Yo me acerco, dice, ¿quieres ver? Dime, ¿entra alguna carne? ¿Qué es la diferencia? Las serpientes se juntan así. ¿Ya viste esto? El que es cristiano debe hacer eso. Oye, ¿qué puedo orar? Dime, ¿qué puedo orar? Por favor, ese tipo de gente que está bajo una presión satánica, ¿cómo causa daño? ¿Cómo causa daño? Y si se analizan, no dan ningún fruto, ni por tormento ganan un alma, no entienden la Biblia, se la pasan criticando, no les gusta juntarse con los hermanos, están bajo una presión satánica. Y en su mente piensan que están bien. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque, ay, cada lengua de ser, y lo dice la Biblia, víboras, lenguas de víboras. Entonces, el temer a Dios es, si tú vienes a la congregación, es para ver a quién bendices. Eres un cuerpo. Eres para decir y acercarte a alguien que tú sientas, oye, ¿puedo orar por ti? ¿Tienes alguna carga? Otro, bueno, ¿qué? ¿Te fijaste qué mal se ve fulano? ¿Te fijaste qué mal se ve sotana? A ver, pregunta, ¿en qué edifica eso? Es que está mal educado. Entonces, ten mucho cuidado porque luego se infectan. Si tú hablas para bendecir. Eso es temer a Dios. Si venimos a un cuerpo es para edificarnos. Para edificarnos. Y tienes que tener bien en cuenta todos los que hablan en contra. ¿Ok? Dice en nuestro texto, en el verso 39, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. ¿Qué es lo que Dios quiere? Para que tengan bien ellos y ¿quiénes? Y sus hijos después de ellos. El temor del Señor es darle la reverencia que Él merece, el lugar que Él merece, tenerlo en cuenta, hacer lo que Él nos pide que hagamos. ¿Qué busca Dios con esto? Nuestro bien y el bien de nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Han visto, por ejemplo, a Caleb cuando se pone a lavar? ¿Qué sienten? ¿Qué dicen? Ay, ese muchachito no sabe las alabanzas. Así es la lengua de serpientes, ¿eh? Así, critica todo. O te da ternura. Qué lindo, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que se siembra en Caleb? El temor de Dios. El temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? El bien de Cari y el bien de Caleb, ¿verdad?
Y como cuerpo, ¿qué es lo que queremos todos? El bien de Cari y el bien de Caleb. Así como todos queremos el bien de todos nosotros. Pero también es cierto que hay gente que hay que ubicarla porque está totalmente despistada. Y hay que ubicarla. Y hay gente que no es salva, que va al infierno, que van a las congregaciones. ¿Ok? Por eso digo eso. El temor de Dios es eso, tener reverencia a Dios. Cuando dice Dios que Él engrandece su nombre y su palabra sobre todas las cosas, ¿tú lo tomas así? Bueno, así debe tomarse, ¿verdad? No somos perfectos, pero debemos anhelar, tener esa estima por la palabra de Dios. Cuando Él dice en este texto, les daré un corazón y un camino. Los que recibieron a Jesús vieron su cambio de corazón. ¿Vieron palpablemente el cambio de corazón? Tenían un corazón de piedra y Dios lo torna en un corazón de carne. Quien no ha notado ese cambio es que no ha nacido de nuevo. ¿Ok? ¿Dónde está eso? Vean en Ezequiel 36, 26 y 27. Está hablando el Señor del nuevo pacto. Esto es 600 y tantos años antes de Cristo y está haciendo un anuncio y dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Vieron cómo quita el corazón de piedra por el corazón de carne? ¿Tú experimentaste ese cambio de corazón? ¿Qué silencio? ¿Lo experimentaste ese cambio de corazón? El corazón de piedra. Ustedes saben lo que es un corazón de piedra. Lo experimentaron antes, ¿no? ¿Y el corazón de carne cómo se hace? Muy sensible. Sensible. O sea, yo antes mataba lo que se me atravesaba, ahora no puedo matar una cucaracha. Por decir algo. Sí, ya cambió todo. No es perfecto, pero ¿se imaginan cuando el corazón de piedra gobernaba? El corazón de piedra fue quitado, no en su totalidad, porque la carne sigue allí, pero el corazón de carne, el corazón sensible, nos fue dado por Dios, y dice: y pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Tú sabes para qué Dios puso su espíritu, o el mismo Dios habita en ti? Vamos ahí otra vez a Jeremías. En el verso 41 de Jeremías 32. Me alegraré con ellos haciéndoles ¿qué? Bien. Bien. Sin el Espíritu Santo, ¿quién puede hacer el bien? Nadie, porque aún las obras que se hacen por iniciativa propia no sirven. No sirven. El Espíritu Santo, Dios mismo, está en nosotros para hacer el bien. ¿Qué es el bien? Bueno, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la justicia divina. Y por favor entiendan una cosa, hermanos. Entiendan algo. Y por favor grábense algo. Lo que Dios te dice a ti y a mí es para nuestro bien. Hemos tratado mucho del tema del perdón, ¿verdad? Porque hay opresión satánica en los cristianos. Falta de perdón. Falta de perdón. Si tú le guardas tirria o rencor a alguien, no has perdonado, te va a venir una opresión satánica. Por eso Dios dice: perdonen, amen a sus enemigos, bendicen a quien les maldiga, ámenlos. Ámenlos. ¿Pero por qué, Señor? Y entonces Dios te dice: yo lo hice. Y no solamente eso, morí por ti.
¿Está claro? Imagínate al Señor en la cruz cuando dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Te imaginas eso? Hermanos, tenemos que aterrizar lo que Dios dice y realmente ponerlo por obra. Muchos, como dicen, se engañan porque lo conocen pero no se ponen por obra. Por eso el Espíritu Santo, Dios mismo, está en nosotros para hacerlo. ¿Sí sabes que Dios habita en ti? ¿Sí lo sabes? Ok, entonces, tú sabes cuando Dios ha intervenido, por ejemplo, le impulsó a Anita a orar. ¿Has visto cómo te impulsa Dios? El mismo Dios que tú lo has visto, lo conoces así, en esa manera. Por ejemplo, antes, ¿cómo es el inconverso? El inconverso, nada así, ¿no? Todo para acá, todo para acá, todo para acá. ¿Cómo es el cristiano? Es dador. Es dador. Es sensible a las necesidades y busca satisfacerlas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en él. Y no puede haber ningún cristiano que sea cristiano codo. No debería de existir. Y si existiera es porque el Espíritu de Dios está apagado o no está, porque Dios es dador. Pongan mucha atención, Dios es dador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No dijo, ay, que voy a dar una lana, no, ha dado a su Hijo. Más bienaventurado es dar que recibir. Si el mismo Dios está en nosotros, ¿tú te imaginas un cristiano codo? Mucho que más. ¿Te imaginas un cristiano codo? Si Dios está en uno, en verdad es ridículo, pero sí pasa, Es ridículo, porque no les ha amanecido. Muchos que se sientan en las congregaciones que no son salvos, tienen una idea totalmente equivocada de lo que es el Señor. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, y habíamos dicho desde hace mucho tiempo, ¿te imaginas que Dios te cobrara el aire para respirar? Bueno, 5 centavos la respiración. Muchos andarían así. Aguantando la respiración. ¿Ok? Hermanos, tenemos una idea muy pobre de lo que Dios es. Muy, muy pobre. Dios es digno de suprema alabanza. Dios está puesto para que nosotros glorifiquemos su nombre. Dios murió por nosotros. Dios vive en mí. Créelo. Créelo. Satúrate de esto. Y dice, bueno, pondré mi temor en ellos para que no se aparten de mí, o mi reverencia de ellos tengan hacia mí, o mi respeto, o la obediencia. ¿Pero para qué o por qué? Vean Salmo 34. Salmo 34, verso 9. ¿Qué dice? Ok, no dice que nada falta a los que estudian mucho. No dice así, ¿verdad? Tomando este principio como base, ¿qué es lo que los padres deben inculcar en sus hijos? Temor al Señor. ¿Qué se aseguran con eso? Que no tenga falta de qué. ¿Qué dice? De ningún bien. Nada falta a los que le temen. En otras palabras, nada falta es en todas las áreas, en relaciones correctas, en salud, en todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer un padre entendido, una madre entendida? Enseñarles el temor del Señor,
desde chicos. Si yo le digo a Cari, daría la vida por Caleb, si lo quieres. Ella quiere lo mejor por Caleb y cada uno de los padres y así cuerdos también. Pero ¿qué hay que hacer? Enseñarles el temor al Señor. Enseñarles el temor al Señor. Y una de las cosas vitales es enseñen a los hijos a respetar a los padres, a honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Han visto esos padres que tienen sangre de atole y no los corrigen? ¿No corrigen a sus hijos? ¿Conocen algunos? ¿Qué están sembrando sus hijos? Es terrible. Y aún muchos, bueno, como tenemos muchos años en el ministerio y nos tocó ministrar a muchos, les decía una vez, ¿cómo es posible que permitas que tu hijo haga eso? Al rato te va a escupir en la cara. Y dicho y hecho, años después agarraba a la mamá de los cabellos y todo, y se llamaban cristianos. No, los hijos tienen que respetar, honrar a sus padres, para que ellos estén bien seguros del futuro glorioso que Dios quiere darles. A los hijos que todavía tienen padres los honran a sus padres, los honran. Una vez me decía alguien, ¿no? Es que yo no entiendo por qué esto y aquello y lo otro. Un pastor. Y luego como que no hay lo suficiente para sostener a la congregación, etcétera, etcétera. Y le decía eso. Y le digo, oye, ¿y tu esposa y tú honran a sus padres? ¿Cómo? Sí. Les dan dinero. Ustedes, eso es honrar principalmente. Bueno, pero es que no lo necesitan. No es que lo necesiten o no. Hónralos. Hónralos. No dice si lo necesitan, hónralos. Por falta de honrar a los padres, los hijos hacen que la Virgen les habla muchas veces y no hacen lo que tienen que hacer. No es si les hace falta o no. Mi obligación como hijo es honrarlos. ¿Por qué se ponen tan serios? Y es el primer mandamiento con promesa, ¿eh? Vean Efesios capítulo 6, por favor. 2 y 3. Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué a muchos no les va bien? Por ejemplo, no quieren ver a nada de sus papás, se desentienden de todo. ¿Qué van a cosechar ellos? ¿Creen que van a tener un matrimonio muy feliz? En verdad, por eso digo, lo que Dios dice es para nuestro bien y debemos estar atentos a ello. Porque luego muchos no se explican, pero ¿por qué me vendrá esto a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Bueno, analízate. Y tienes que tener tu corazón desnudo delante de Dios y aceptar tus errores. Si no los aceptas, nunca vas a cambiar. Hay gente que le echa la culpa a todo el mundo, menos no se hace responsable de sus propios errores. Esas personas no van a cambiar. Pero, por el contrario, dice, es el primer, aquí en el Efesios 6, 2, 8, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pueden poner entre paréntesis, a menos que te toque el coronavirus. ¿Sí me explicó? Pero hay cosas aquí en la Biblia. Miren, una vez, hace años, así que será, más de 20 años, fuimos a orar por un joven, lo hemos dicho, de una iglesia bautista. Tenía entonces 8 o 9 años. Tenía cáncer y le daban 3 meses de vida al niño. Tenía un catete y un montón de cosas.
Oramos por él y le dije al niño, mira, esta palabra es para ti. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y hasta lo apuntó y me lo puso junto a su cara y lo pegó. Y oramos por él, etcétera, etcétera. Ahora es un abogado. Y su mamá nos contó que el oncólogo que lo atendía recibió a Jesús. Tú toleras un niño berrinchudo y se sala con las suyas nada más porque chilla y todo eso, y le estás creando un alacrán. Y además se le hace mal a él. Enséñale el temor de Dios. Y hay que, hermanos, atesoremos esto, atesoremos las enseñanzas que Dios nos da. Vamos a tenerle en alta estima. Esto se va a acabar un día. Tarde o temprano te vas o todo esto se va a deshacer. Y Dios quiere que ganemos galardón completo. Por eso tenemos que tener nuestros ojos atentos. ¿Qué dice Proverbios 19? ...23... El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado el mal. ¿Cómo vive una persona que está llena del temor de Dios? ¿Cómo vive? Lleno de reposo. Le voy a decir esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma la Biblia en serio. Tómala en serio. Dios quiere que vivas llena de reposo. ¿Okay? Pero no va a ser posible nunca si no tomas la Biblia en serio como es. El mundo allá afuera está panicado y tienen razón en estar. Tienen razón. Pero nosotros tenemos que abundar en algo, en el temor de Dios. Si tuviéramos la capacidad de valorar lo que Él nos dice en una escala monetaria, llegarías a la conclusión que ni todas las riquezas del universo alcanzarían para pagar lo que Él nos está diciendo. ¿Ok? Muchos quieren vivir llenos de reposo, llenos de paz, pero sin temor de Dios no va a ser posible. Es imposible. Será efímero, será pasajero, será por un ratito, pero no es así. Ahora, la gente que no sabe reposar, que no tiene reposo, que tiene tormentas en su alma, ¿qué trata de hacer para callarlas? Embriagarse, andan como pájaro loco de aquí para allá, de acá para allá, andan, trabajar mucho, esto, ¿no? O sea, no tienen reposo en su alma, no saben lo que es reposar. Pero según aquí, según la Biblia, ¿cómo viviría el hombre con el temor de Dios? ¿Lleno de qué? De reposo. Reposo. Alce la mano quien quiera el reposo. Unos no quieren, pero... Todos. ¿Qué hay que hacer? Temor de Dios. Y miren, ¿qué pasa? Generalmente, vienen principios bíblicos y chocan muchos de ellos con tu carne, con lo que quiere la carne. O tu yo, o tu ego que está entronado. Y ahí es donde Dios dice, oye, o te bajas del trono y me dejas a mí, por tu bien, o quieres seguir tú con tu razonamiento, tu lógica, vas a cosechar la falta de reposo.
Amén. Lleno de reposo. Lleno de reposo. Y lleno. Lleno de reposo. Lleno. Si unos no tienen reposo, pregúntense, es que no he estado haciendo un análisis real de mi relación con Dios. No quiere decir que no la riegues. Por ejemplo, la riegas e inmediatamente vas con Dios y le pides perdón. Y eso no rompe la comunión de reposo. ¿Ok? Pónganse a pensar de lo que dijeron hace rato, del foco. Dios es tan maravillosamente sabio, poderoso, que está atento a todo el universo y cómo se mueve y cómo lo controla, hasta de un foco debajo de una aspiradora. ¿Sí me explico? O sea, su sabiduría no hay quien la alcance. Ahora, pregúntate esto. Si eres sabio como lo es y quiere lo mejor para ti, ¿no es bueno hacerle caso? Total y absolutamente. Total y absolutamente. Y es lo que hay que sacudir, porque la iglesia está a nivel mundial, la gran mayoría de los creyentes en las congregaciones, la gran mayoría, están adormilados en todo esto. Es decir, no entienden la profundidad, el valor de lo que es Dios dándonos consejos. Voy a poner otra vez esto. Vayan al Salmo 133. Verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay muchos principios ahí. Ahora el cristiano cuerdo, el cristiano bien entendido, el que es cristiano, dice: qué delicia es participar con los hermanos. Qué delicia es conjugar. ¿No es una delicia? Para mí sí lo es. Y estar compartiendo, qué padre. Pues el que no es cristiano, o está su ego arriba, o su mente, ay no, qué fastidio, ay, yo mejor acá solo, ay. ¿Ustedes creen que toma la Biblia en serio? Te lo voy a decir así. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Tú crees eso? Sí. Así es. Porque hasta al final, en el verso 3, dice que Dios ahí envía bendición. El que está oprimido, está con cosas tremendas en su alma, está mal del coco, no se junta, se aparta. Se aparta. Entonces, pregunta: ¿tiene temor de Dios esa persona? Tiene temor de sí, no de Dios. Es su ego, su yo. Y ese tipo de personas, por más que luego les digas, ya no quieren hacer caso. Déjalas. Que con su pan se lo coman, como dicen. Ya no van a escuchar muchas veces. Pero tú debes estar atento a ver qué es lo que Dios dice. Aquí dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria a Dios. Y lo han experimentado, ¿no? No los veo muy convencidos. Sí. ¿Sí? Lo han experimentado. Sí. Entonces, gloria a Dios. Pero imagínense a alguien que está fuera de foco y estamos en una reunión y nada más está viendo a ver qué critica. Y ya te fijaste. Y ya te fijaste en otro. Y ya te esto. Híjole, por el bien de esa persona no la peles ni le sigas la onda. Solo lo que tienes que estar llena de cochambre en su mente. Entonces, vivirá lleno de reposo. Ahora, Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado. ¿Para quiénes? Para los que temen. Para los que te temen, que has mostrado los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Mira, también quiero darles un consejo. Hay muchos hermanos que tienen buenas intenciones,
pero que no son guiados por la Biblia. Y ahorita me viene a la mente. Ponen a gente que no es cristiana como si lo fuera. Voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que están un par de narcotraficantes, esposo y esposa, enojados. Oremos por ellos para que se reconcilien. Ya se quieren divorciar. Espérate. Ora por su salvación. Y hay cristianos muy peligrosos que ofrecen falsas esperanzas a personas que no son cristianas y que se fijan en que si es el otro, pues se van al infierno. Esos son los más peligrosos. Por favor, no le des falsas esperanzas a alguien que no es cristiano. Alguien que no es cristiano tienes que decirle que va al infierno, punto. Bueno, no así de ramalazo, ¿verdad? Pero con sabiduría. Con sabiduría y guiándolo. ¿Por qué? ¿Cuál es la manera? Muchas veces llegan las personas afligidas y todo, y quieres darles un consuelo legítimo. La falsa esperanza es decir, bueno, sí, mira, tú vienes al Señor y Él te va a dar una paz impresionante. Eso no es cierto. Mira, tú estás así y no puedes acceder al consuelo que Dios te da, a menos que te arrepientas de haberlo ofendido y que recibas a Jesús. Porque de otra manera, de nada sirve que en un momento dado experimentaras una pequeña paz o algo de paz efímera y te fueras al infierno por la eternidad. ¿Está claro, hermanos? Porque hay cristianos muy peligrosos que tienen buenas intenciones, pero no son conforme a la Biblia. Quieren andar, como dice la Biblia, echando el vino en odres viejos. No se puede. Y oremos por fulano de tal y fulano que se quieren divorciar. Primero, ¿son inconversos? Sí, no. Hay que orar porque se arrepientan. ¿Sí entienden esto, hermano? Sí. ¿De qué sirve que se junten, vivan 20 años más y van al infierno? Espérate, no. ¿De qué sirve? De nada. Por eso es que, fíjate bien, la palabra de Dios, el Evangelio, fue dado a nosotros, como dice, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tú y yo fuimos salvos porque nos predicaron, ¿verdad? ¿Qué valor tiene ahí la palabra? Salvó tu alma. Tú debes darle ese mismo valor a la Biblia, porque por la palabra fuiste salvo. ¿Cuánto vale tu alma? ¿En cuánto la venderías? Ok, ese valor es lo que tiene la palabra de Dios. Y hay muchos que de verdad hay que zarandearlos, porque haz de cuenta que la Biblia y nada es lo mismo. Sus principios no les interesan, aunque les digas esto, les vale todo. No han entendido esto. Por eso tenemos que entender, fíjense lo que dice, cuán grande es tu bondad. ¿Ha sido grande la bondad del Señor? Sí. Que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. La bondad se muestra de parte de Dios a los hijos de los hombres porque han tenido un cambio de relación en cuanto a que ya no es el juez condenador, sino es su Padre. ¿Está claro? Sí. Antes de Cristo estábamos condenados a la eternidad por al infierno. Cuando tú recibes a Jesús, esperas en Él. En Él. Entiende algo, cuando dice refúgiate en Él, es en Él, no en tus sentimientos, no en tu razonamiento, no en tu lógica. Ahí vas a acabar fumigado. Refúgiate en Él. En Él, en su bondad. ¿Ok? Dios, no, vamos a Jeremías otra vez, 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás. ¿De qué? De hacerles bien.
y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Verso 41, ¿qué dice del Señor? A ver, ¿qué le causa al Señor hacernos bien? Alegría. Alegría. ¿Y ustedes creen que muchos creyentes toman en serio esto? No entienden lo que Dios está diciendo que es bien para ellos. De hecho, vean en Josué capítulo 18. Les voy a ubicar en el contexto antes de darles un versículo. Israel había heredado, Dios les había dado tierra, una tierra donde fluye leche y miel, en gran manera buena. Si lo aterrizamos para ahora, son las promesas de Dios, que son para nuestro bien. ¿Ustedes creerían que el cristiano corre a las promesas de Dios así para que les hagan bien? ¿Ustedes creen eso? No. Fíjense bien lo que dice Josué 18:3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Cómo les marca? ¿Cómo dice? Negligente. O una persona sin cuidado, que no atiende, no tiene cuidado. ¿Qué le está diciendo? Oigan, ¿hasta cuándo van a seguir igual de negligentes? ¿Hasta cuándo? Si ya Dios nos dio esta tierra. ¿Hasta cuándo van a seguir igual de negligentes? ¿Por qué se habrá escrito eso? Para nosotros. ¿Hasta cuándo vas a recoger mis promesas que te estoy dando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ser negligente en escucharlas? ¿Hasta cuándo te vas a poner las pilas para hacerlo? Hasta que te mueras. Y una vez que te mueras, pues ya no hay más herencia en la eternidad. Estamos aquí todavía para ganar herencia. Les voy a poner un ejemplo. ¿Hasta cuándo vas a ser negligente en poner por obra Josué 1:8? ¿Hasta cuándo? Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Hasta cuándo vas a ser negligente y hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo vas a tomar tus cositas que son más importantes? Y Dios te dice a ti, me dice a mí: ten cuidado porque tú estás perdiendo lo más por lo menos. Si tú te estás inclinando por las cosas que son aquí temporales, el día que te mueras te vas a dar una arrepentida de aquellas. ¿Hasta cuándo? Vean Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque entonces harás prosperar tu camino. Muchos quieren, fíjense, la naturaleza carnal, prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Y conforme a su naturaleza carnal humana muy baja, piensan que es lana. No, eso no es. Eso es una añadidura. No, la verdadera riqueza está en que mejore la ley de su boca que millares de oro y plata. La verdadera riqueza es entrar a lo profundo de Dios y que te lo revele. La verdadera riqueza está en que tienes un sentido para vivir. La verdadera riqueza está en estar con una expectación tremenda de la eternidad y de lo que va a venir ahí. ¿Y cómo es la eternidad? Eso es. Entonces, aparte de que deja de preocuparte aquí y yo te sostengo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué necesita el mundo para convertirse? ¿Más plagas? Uno dice: ay, pero qué necios, no quieren saber de Dios, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí?
Y nosotros aquí, nuestra vida está puesta para glorificar a Dios y para ganar herencia en la eternidad para su reino. Si alguien de aquí, una persona de aquí, gana 5 almas, ¿valdrá la pena? Sí, claro. Claro. Si entre 5 personas de aquí en toda su vida ganan 10 almas, ¿vale la pena? Vale la pena. Dios murió por eso. Pero si la iglesia está para sentarse, oír un sermón y volver a la rutina de siempre, ¿vale la pena? Para nada. Nada. Mejor se va un curso motivacional o algo así, ¿verdad? Tú eres mejor, tú eres el rey, tú eres esto, el otro, aquello. Primero es San Diablo, capítulo 2. ¿Sí me explico? No, hermanos. Si tú y yo no despertamos a las realidades divinas, el temor de Dios es para bien y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Por qué, Señor? Porque te quita las preocupaciones actuales y te doy una expectativa de un futuro, no nada más aquí, por la eternidad, y vas a entender muchas cosas que ahorita muchos no entienden. ¿Ven? Si yo les dijera, bueno, en el último año, ¿cómo va tu situación con Dios? ¿Ha crecido? En el último año, ¿cuántas almas has llevado a Cristo? ¿Saben qué hace el necio? El necio voy y le vale, sí, con el mismo patrón de comportamiento. Como dice, come y bebe. Necio, esta noche van a pedir tu alma. Entonces, ¿cuál es el consuelo que Dios nos da? El consuelo es este. Él no se va a volver atrás de hacernos bien. Pero tenemos que alinearnos a su voluntad. ¿Quién nos ayuda para alinearnos en su voluntad? El Señor, el Espíritu. Y Él sabe que tú y yo la regamos. Pero también sabe que su Espíritu está en nosotros y que nos puso aquí, en esta tierra, para salvar a otra gente. ¿Te importa esto? No te da igual. O lo oyes y ya te fastidió. Vean al final de Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el final? Es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. No te confundas, no hay otra cosa. Eso es el todo del hombre. Todo lo demás es bisutería. Es algo que superfluo, no tiene ningún valor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. O sea, puedes resumirlo así. Esto es el todo de tu vida. Si tú no te aplicas este principio, tu vida va a tener un montón de vaciedad y un montón de cosas destructivas. Cuando el Señor dice, ¿hasta cuándo van a ser negligentes en tener mis promesas en sus vidas? Es una amonestación muy fuerte, porque una de esas cosas que está diciendo Dios es: predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Ay, Señor, no sé cómo hacerlo. Dile que Cristo te redimió. Si eres cristiano, dile que Cristo libró tu alma del infierno. Diles. Si se burlan, no se burlan, si les interesa, no les interesa, es su boleto, pero tú diles. Hay de los cristianos que callan. Hay de los cristianos que se apantallan por el mundo
que qué dirán. Ay de ellos. Ay de ellos. Por eso pidámosle a Dios. Él murió en la cruz, nos dio su espíritu, Él nos da todas las promesas, vive en nosotros, y el objetivo principal es ganar almas. Paradójicamente dice, es la justicia, el reino de Dios es su justicia, y paradójicamente dice solamente descansa, reposa, y nada más reposa. Todo lo demás yo me ocupo, dice el Señor. Amén. Porque muchos cristianos están afligidos y están perturbados en sus vidas y todo, porque no han entendido que el todo del hombre es tener a Dios y guardar su palabra. Así que gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Pedimos que nos ayudes en crecer en el temor a ti. Recordar que tu Espíritu ha sido dado a nosotros para bendición nuestra y bendición a los que nos rodean. Despierta a la iglesia, que tu palabra esté sobre todas las cosas en nosotros. Despiértanos, Padre, y danos de tu gracia para que seamos un instrumento poderoso en tus manos para establecer tu voluntad en esta tierra. Ayúdanos a rescatar el tiempo, porque sabemos que el tiempo es corto y que, Señor, tú nos das la oportunidad de rescatarlo. Ayúdanos a hacerlo. Despiértanos, Señor, despiértanos. Ayúdanos a entender los tiempos y las sazones. Te damos gracias, Señor, también porque tenemos un lugar donde congregarnos. Bendice este lugar. Nuevamente, Señor, pedimos por los enfermos. Te damos gracias por lo que tú hiciste y líbranos de toda especie de mal. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice.